Bueno, buenos días, Paco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nuria. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de que estés aquí, porque con Paco nos hemos conocido, hemos tenido algunas conversaciones. Me parece una persona muy inspiradora y de hecho las conversaciones que hemos tenido son de estas que les cuesta poner fin. Y de hecho tengo la sensación de que cuando hemos hablado, ¿no? En plan, bueno, ya, pero tengo que decirte esto, ¿no? Y que al final la teníamos que cortar, o esta era mi experiencia, ¿no? Porque bueno, ya llevábamos no sé cuántas horas, porque si no, yo no la cortaba, ¿no? O sea que muchas gracias, porque sé que nos vas a inspirar a mí y a toda la audiencia. Solo me ocurre eso con gente inspiradora, Nuria, ¿eh? Bueno, gracias por el piropo. Bueno, pues como hemos visto en la bio de Paco, Paco tiene mucha experiencia, tiene más de 38 años en experiencia en consultoría y la verdad, bueno, eres experto en un montón de cosas, con mucha sabiduría, experto en metodologías ágiles, lean management y transformación de organizaciones a organizaciones TIL, a este paradigma. Ah, ha colaborado también en el Club de Excelencia en Gestión, con más de 4.000 participantes de 320 organizaciones, que se dice rápido, ¿no? Y que representan el 28% del PIB español. Es facilitador en labs y talleres, es mentor de teoría U, es facilitador de social MBA y de hecho diriges varias organizaciones, entre las cuales Tel Advisor, que luego vamos a poner en el chat también los datos. Bienvenido, Paco. Tú nos Gracias. vas a traer el tema de liderar desde el futuro emergente. ¡Qué interesante! Y antes de entrar a explorar qué significa exactamente esto, me gustaría si nos pudieras compartir un poco cómo definirías el liderazgo mayoritario hoy, porque entiendo que si nos propones este liderazgo es porque no está mayoritariamente este liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo definirías a nivel de titular? Bueno, es difícil dar un titular, pero diría como titular inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Cuando yo nací, las organizaciones vivían 75 años de promedio si estaban entre el Standard Poor's 500, las 500 más grandes del mundo. Antes del coronavirus vivían 8 años de promedio. La tasa de mortandad de muchas de ellas con el COVID se habrá acelerado. ¿Qué significa esto? Pues significa que hemos llegado a una situación que es la que ya venimos definiendo muchas personas desde hace muchos años y que se ha quedado en un acrónimo que es VUCA, o en español VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto ya marca una diferencia. Y la otra gran diferencia es que existen varias brechas en el mundo que las hemos creado a base de saber hacer muy bien cosas, pero como la mula que da vueltas alrededor de la noria, sin ver lo que acontece alrededor. Y eso nos ha llevado a una brecha ecológica que a la vez es la brecha entre yo y el planeta, a una brecha social que el sistema ha acentuado de una manera enorme porque, bueno, Margaret Thatcher, que es una de las inspiradoras de lo que estamos viviendo ahora, ya dijo al principio de los 80, no hay sociedad, hay individuos, y verdaderamente lo han logrado. Cuando cada uno va a lo suyo, no hay lugar para los otros. Y eso ha traído enormes desigualdades, una economía que es financiera, que es 17 veces más grande que la economía real, mucha gente en precariado, incluso gente que tiene un trabajo. Ayer leía que en Estados Unidos, por ejemplo, en España no es muy diferente, pero el dato es de Estados Unidos, los bajos salarios de algunas empresas muy conocidas por todos nosotros hacen que sus trabajadores, aún a tiempo completo, tengan que ir a los servicios sociales o a bancos de alimentos. Y eso a las arcas del país, que no es muy dado a poner dinero para esas cosas, les cuesta 107.000 millones de dólares al año. O sea, estamos dejando mucha gente en la cuneta y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Los liderazgos que hemos tenido decididamente no han servido. Si quieres, ese es el titular. Los liderazgos que hemos tenido que heredan la situación del siglo XX decididamente no sirven para el siglo XXI. Nos traes como que hay un precio, ¿no?, que se paga por el enfoque y los modelos de liderazgo también que
creado y también esta cultura colectiva, cómo estamos gestionando, ¿no? Pues tiene un precio, decías, 3 brechas, ¿no? Sí, Muy significativas, ¿no? sí, además de la brecha social y la ecológica, está también la brecha del yo con tu yo superior. Es decir, estamos persiguiendo siempre el éxito basado en dinero, parece que no hay otra manera de medirlo y parece que sin éxito tampoco tenemos una vida plena, cuando en realidad eso solamente es perseguir. Estamos entre la mula de la noria y el hámster. Llevamos una vida en ruedas que nos llevan por el mal camino o que Mm, nos dejan en el mismo sitio, que es aún peor para no llegar a ninguna parte. mm. Bueno, en relación al tema de tu entrevista, ¿no? Que me parece fascinante, Ujú. pero me gustaría un poco ir entrando en el tema, pero antes de entrar en el tema, quizás nos podrías plantear, porque quizás en nuestra audiencia hay personas que se están preguntando, ¿liderar desde el futuro emergente? ¿No? Pero ¿qué se está diciendo aquí? ¿No? Si no sabemos, tú hablabas, ¿no? De los tiempos VUCA, ¿no? No sabemos ni lo que acontecerá mañana, ni lo que está aconteciendo ahora en este mundo de complejidad, esto de liderar desde el futuro, cuando no sabemos ni lo que pasa en el presente. ¿Qué les dirías a estas personas antes de entrar en tema? Luego entramos. Bueno, para empezar, el ser humano siempre ha sido resiliente. Es la primera vez en la historia que, por ejemplo, en mi caso, que ya tengo algo más de 60, nunca ha habido una guerra cerca, ¿eh? Pero siempre hemos sido resilientes. Y hemos sido resilientes frente a situaciones complejas, adversas, que emergían. Estaba si acontecía una guerra a tu lado o venía el bárbaro de turno y te echaba de tus tierras o lo que quiera que fuera. Lo que ocurre es que ahora todo es global y todo se ha acelerado de una manera tremenda y todo está interconectado. Mm, Entonces, ¿qué significa liderar desde el futuro que emerge? Pues significa volver a ser las personas resilientes que éramos y significa volver a estar preparados para lo que venga y no solamente preparados de una forma pasiva, sino ser proactivos respecto del futuro que queremos. Es algo entre construir el futuro que queremos y también estar preparado para lo que acontezca. Y eso es una de las claves de lo que me preguntas, ¿eh? No quiero extenderme, si quieres entraremos en el cómo o lo que tú plantees, pero para no hacer las respuestas interminables me quedo de momento aquí. Sí, está bien, así es más conversacional. Entonces, no sé, si quieres, podemos entrar un poco a profundizar qué significa esto de liderar desde el futuro que emerge, ¿no? Nos has hablado de proactivos, de construir este futuro, de estar preparados, pero Sí, quizás podríamos entrar un poco más para que la audiencia entienda mejor qué se requiere, qué se necesita, qué significa específicamente, ¿no? bueno, creo que la primera cosa que se necesita es considerar que detrás de cada persona hay un líder, detrás de cada uno. En estos tiempos de coronavirus yo me he acordado muchísimo de mi madre, que solo lideró su familia y su metro cuadrado, ¿eh? Y la gente que había alrededor, y que si vemos, por ejemplo, el análisis que hacemos de valores con el Barrett Institute y que nos da también perfiles de liderazgo, mi madre estaba en la parte de abajo, que coincide también con la pirámide de Maslow, el Barrett lo hace así, que es una superviviente. Ella tuvo 6 hijos, siempre hubo para comer y siempre decía donde comen 4 comen 5, cuando éramos 6, donde comen 6 comen 7. Y además también hacía muchas cosas a nivel social, ¿no? Entonces, la primera cuestión es plantearnos esto desde una perspectiva personal, y personal significa entender que cada persona tiene una capacidad de liderazgo. Mi madre ahora mismo estaría en bancos de alimentos o estaría haciendo una serie de cosas que seguramente yo no soy capaz, pero a lo mejor mi estilo de liderazgo o mi propensión al liderazgo o mi acierto en liderar ciertas cosas es de otra naturaleza. Entonces, entender esto. Me contaba una persona hace poco tiempo cómo descubrieron que uno de los empleados que estaba apretando tornillos de un motor para ascensores, resulta que era el gestor de la liga de juveniles en su región, 300 equipos, y había dado la vuelta por completo a la tortilla de cómo se gestionaba aquello, de los éxitos que tenían los juveniles, de crear canteras para los equipos mayores, etcétera.
¿Por qué se desaprovecha eso en las organizaciones? ¿Por qué no se reconoce que cada organización y sus miembros son personas que sienten, es decir, son sensores y que a la vez tienen talento? Y que si somos capaces de poner eso en una red, estamos cosintiendo, es decir, sabiendo que está emergiendo un futuro porque los clientes ya no quieren estos, porque los clientes están empoderados y saben más que nosotros de aquello que vendemos, porque podría haber una amenaza tremenda en determinado aspecto, en determinado rubro, que se diría en Latinoamérica. Entonces, consentir con el liderazgo de cada uno, potenciándolo, empoderando a las personas y también con una red y tomando decisiones de unas maneras distintas. Yo creo que también el grado de autogestión de las organizaciones tiene que incrementarse, porque si no se incrementa es malo para las organizaciones, pero también hace que las personas estén desalineadas con la organización. O sea, las personas necesitan tener autonomía en su trabajo y la correspondencia tiene que ver con autogestión. Las personas necesitan tener plenitud en su trabajo y esa plenitud significa que el liderazgo, digamos, jerárquico, tiene que estar en condiciones de crear los espacios para que las personas puedan desarrollarse en lo personal y en lo profesional para ser plenas, porque tiene una enorme relación una cosa y la otra. Y además el primero que tiene que desarrollarse es el líder. Insisto que líderes somos todos y todas. El primero que tiene que desarrollarse es el líder cambiando la mirada, porque vemos el mundo, interpretamos el mundo y hacemos las cosas de acuerdo con la mirada. Y ahora lo digo del revés. Hacemos de acuerdo con lo que vemos y vemos de acuerdo con la forma que miramos. Esto es la primera cosa que tenemos que cambiar. Y lamentablemente el torbellino no nos deja. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? No nos queda otra que ser organizaciones duales. Una organización que se dedica al cada día a los ingresos, a gestionar el torbellino, las operaciones, y como ocurre con los equipos de Fórmula 1. Lo que acabo de decir equivale a ganar carreras, pero tienes que estar construyendo el coche del año que viene y no sabes el futuro cómo va a ser, porque el competidor puede venir con una aerodinámica no sé qué, con una revolución en los motores, con lo que quiera que sea, ¿no? Y eso ocurre en Fórmula 1 y cuando ocurre, el equipo que lo hace gana 4, 5, 6 años seguidos en la competición, hasta que se regula esa diferencia o hasta que alguien la imita, ¿no? Entonces, ocurre igual en las organizaciones. Tenemos que ser capaces de segregar un aspecto de la organización que ya empiece a ser diferente y que sea el germen de todo lo que va a venir nuevo. Es como si no pudiéramos ya vivir con el bosque tal como es y tuviéramos que replantar 1 metro cuadrado y ver si la nueva planta sí que funciona y entonces ya vamos a 100 metros cuadrados y después terminamos haciendo tala y plantación, ¿no? Casi como un prototipo en una parte de la organización que se va extendiendo, entiendo que hablas. La palabra prototipo es clave, Nuria, porque es que nos toca vivir en beta. Sí. Ya nos toca estar aprendiendo siempre, estar siempre a la escucha activa de las nuevas cosas, cosintiendo y viviendo en beta. Sí. Acomodarse no tiene sentido alguno. Ayer hablaba con una persona que está en Latinoamérica y que tiene un problema vital y económico muy fuerte y la primera cosa que me decía es: quiero tener un trabajo fijo. Bueno, la buena noticia es que cada vez hay más oportunidades para trabajar, no para el empleo, pero sí para el trabajo. Pero la mala noticia es que no volverán los empleos fijos. Incluso si vuelven, será a costa de precariado, muchas veces. Sí, muy interesante. Y quiero rescatar también, porque es que has dicho tantas cosas interesantes que casi que las voy a enmarcar, ¿no? Me ha gustado mucho que pusieras en valor este liderazgo que tenemos cada uno, ¿no? Y cómo nos traías el ejemplo de tu madre, ¿no? Porque a veces parece que el liderazgo es cosa de unos y no de otros. Todos podemos conectar con este liderazgo, ¿no? Y me encanta, ¿no? Poner en valor esta sabiduría, ¿no? Y me conectaba con una mujer que conozco
que prácticamente hasta incluso analfabeta que no sabían escribir, y para mí es una fuente de sabiduría que sabe mucho más que muchas personas que podemos tener títulos, másters, remasters, ¿no? Entonces me encanta que traigas en valor esto, ¿no? Y también esta parte de expertos, ¿no? Con el ejemplo que traías de esta persona que ponía tornillos, ¿no? Qué lástima el gran potencial que tenemos en las organizaciones y que nos están aprovechando, ¿no? Este potencial, cómo todas las personas tienen una experiencia cotidiana y la podemos aprovechar porque son expertos en su lugar, ¿no? Ha sido muy interesante. Y también esta idea de autogestión que comentabas, ¿no? Porque realmente si tenemos a veces las organizaciones así como muy rígidas, estamos en tiempos VUCA y cuesta como adaptarse, ¿no? Como esta autogestión no solo pone en valor este saber que decíamos, sino esta adaptabilidad. No sé Sobre si... eso que Sí, comentas, Nuria, déjame que te interrumpa un sí, momento, claro. muy breve. A ver, cuando los sistemas son complejos, tomemos la naturaleza o tomemos alguna manifestación de la naturaleza. Vemos una bandada de pájaros, de estorninos, por ejemplo, y son capaces, miles de ellos, de ir girando y moviéndose de una manera que nos parece majestuosa visto desde tierra, y no hay un estornino jefe. Nosotros, que queremos imitar muchas veces en las organizaciones la naturaleza, tenemos que reconocer dos cosas básicas. La primera, no tenemos una neurona jefe. Yo al menos no la tengo. Le he preguntado a mis neuronas si ellas la conocen. No existe la neurona jefe. Y además de que no existe la neurona jefe, no funcionamos en sistemas complejos con jerarquía. ¿Te imaginas que llega la primavera, dentro de poco, y que el pino gordo del bosque dice: chicas, a las flores, os toca florecer, ríos, empezad a fluir, hielo, deshelaros para que los ríos estén cantarines, salid de las madrigueras los que hibernáis? Esto no funciona así. No funciona así. Hay autogestión a partir de cosentir. Tienen sensores y ocurren una serie de cosas. Entonces, esta es la gran imitación que tenemos que hacer de la naturaleza, porque es un sistema complejo, y de la naturaleza porque es ecosistema. Es que tenemos que pasar del ecosistema, este individualismo exacerbado, al ecosistema. Y estamos viendo todos los días que ya está ocurriendo, o sea que el futuro emerge. Y podremos señalar algunos casos si quieres, pero el futuro emerge, está ahí, y solamente hay que tener la visión frente a la volatilidad de VUCA, visión con perspectiva holística. V de volatilidad, V de visión. Este es el antídoto. ¿Vale? Y te escucho y me suena que el liderazgo que propones es como muy orgánico, y de hecho has traído este ejemplo de la naturaleza como sistema complejo, ¿no? Y me gusta que lo traigas, ¿no? Porque a veces tenemos así como organizaciones, lo que comentaba, ¿no? Un poco así como más rígidas, menos adaptables, ¿no? Y yo tengo así como una convicción, ¿no? De que si los sistemas de organización colectiva humanos imitasen los sistemas vivos, muchos malestares sociales, por ejemplo, que comentabas, ¿no? Por tu sensibilidad social que tenemos, no tendrían razón que ser, ¿no? Entonces, de alguna forma entiendo que este liderazgo es un liderazgo así también como orgánico, que se enmarca en un ecosistema como si fueran sistemas, las organizaciones, sistemas vivos, ¿no? Sería algo así. Sí, orgánico y ecosistémico. Nunca lo había Sistémico. definido exactamente así, pero tienes toda la razón. Bueno, ¿y cuáles retos? Porque parece, estamos como acostumbrados, ¿no? Entiendo que el liderazgo desde el futuro que emerge implica como un lugar interno del líder desde el que poder hacer esta escucha del futuro que está intentando emerger para conectar con este insight, con esta semilla que luego poder desarrollar, ¿no? Sí. Y entiendo que en la cultura mayoritaria que vivimos nos cuesta, ¿no? Porque tenemos este enfoque más lineal, de control. No sé si nos podrías comentar en tu perspectiva qué retos consideras que tiene una persona que quiera ejercer este liderazgo desde el futuro que emerge. ¿Qué dificultades puede haber a la hora de liderar desde aquí? No sé si tienes alguna respuesta por ahí.
A ver, recetas no hay, pero No, obviamente. respuestas hay y las han dado pensadores más reflexivos y más profundos que yo. Y además es muy bonito lo que está ocurriendo. Cuando ves, por ejemplo, eh, a Frederic Laloux, que escribe en Reinventing Organizations, a mí desde el primer libro siempre me resonó Ken Wilber debajo de eso. Ken Wilber es un filósofo norteamericano, ¿no?, que habla de la práctica integral de vida, es uno de los libros, ese escrito de una forma colectiva. Pues casualmente la 6ª edición, que ha salido hace poco, es prologada por Ken Wilber. A la vez, Otto Schammer, de Teoría U, que es una persona del MIT, donde está ahí con Peter Senge y está con un montón de gente muy, muy importante y muy significativa, se inspira también en Ken Wilber, pero se inspira, y ahí lo orgánico que decía, se inspira en Humberto Maturana y Francisco Varela, y físicos como Frior Capra están también en este mismo aspecto. Tiene un libro que no es el mejor, aunque todos los suyos son muy buenos, que se llama El Tao de la Física. O sea, hay muchas cosas que convergen, y convergen todas aquellas, yendo al núcleo de tu pregunta, todas aquellas que se hacen personas que están dispuestas a escuchar lo que acontece. Y escuchar lo que acontece es la primera cosa que se tiene que cambiar. Podemos escuchar de 4 maneras. La primera cosa que podemos escuchar es desde el ego. Y me dices algo y entonces me rebelo y viene la negación. Es la manera que hemos visto en Trump todos los días y que vemos la mayoría de nuestros políticos, con independencia de qué signo sea. La vemos constantemente. Se niega para afirmar lo suyo. La segunda es desde los hechos. Esto ya implica reconocer de facto lo que está ocurriendo. Esta manera nos parece que es muy buena, es lo que normalmente llamamos escucha activa, y es buena, pero hay que ir un poco más lejos. Y un poco más lejos es la escucha empática, ponerte en el lugar del otro. Pero si vamos un poco más lejos, ya no solo es una cuestión de empatía, sino de compasión, de la pasión con la otra persona, de involucrarte en las cosas y de diluir tu ego en medio del colectivo, aportando. No se trata de que entres en una actitud pasiva, aportando, porque además otra cosa que sabemos es que la inteligencia colectiva funciona mejor que la inteligencia individual y funciona de maneras que ni imaginamos lo que puede ocurrir. Y es muy orgánica, además, la forma en que funciona. A veces los liderazgos tóxicos impiden que aflore en todo su potencial, pero ahí tenemos que dejar de estar en el buen rollito para estar también en la acción. En la acción desde ese cosentir y desde esa pasión con los otros, pero hemos de estar en la acción. Esta última que hablaba es como una escucha muy generativa, ¿no? Y entiendo que implica como mucha En, presencia en y mucha teoría U se llama, sí, en teoría U se llama escucha generativa, efectivamente. generativa. Y es como mucha presencia para poder seguir el campo, ¿no? Es como se crea algo en este espacio del medio, ¿no? Y si yo realmente estoy desde esta presencia y desde esta escucha profunda, puedo seguir el campo, puedo seguir sus señales, ¿no? Y voy a generar Eso es. algo que tenga un impacto muy preciso, ¿no? Porque sale de lo que emerge. Eso es. Yo he eludido llamar a esto campo, pero ya que lo has mencionado, igual que existen los campos magnéticos, existen los campos sociales. Y de hecho hay un par de cosas que están demostradas empíricamente. Entre 4 y 5 personas pueden transformar el mundo, pero siempre escuchando lo que hay ahí fuera. Y segundo, no sabemos muy bien cómo, hay teorías sobre esto, pero la ciencia todavía no ha... Algunas teorías son de científicos, pero no hay pruebas con evidencias de esto. Pero hay campos, Wilber los llama así, campos metamórficos, hay campos que no sabemos por qué en un momento determinado todos nos encontramos hablando de lo mismo y todos dándonos cuenta de algo que si nos hubieran preguntado un año antes ignorábamos o veíamos de una manera completamente distinta, ¿no? O sea, ocurre cuando se pasa de la dictadura a la democracia, ocurre cuando hay grandes crisis económicas y ocurre en muchos momentos de la vida. Hay que seguir el campo, sí.
quedan 5 minutos para respetar los tiempos y tenemos Ujú. 2 preguntas, a ver si podemos responder a las 2 preguntas que tenemos. Una es de Alejandro, de Giovanni, que nos preguntaba qué proporciones entre hacer y pensar para hacer. No sé si entiendes la pregunta. Bueno, Y luego queda otra pregunta, te lo digo para ver si tenemos tiempo. Formúlame las dos y trato de dar una Vale. respuesta Y conjunta. luego Begoña Sánchez nos pregunta, ¿es posible que las personas nos veamos con plenitud en todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional para ser realmente líderes en nuestro entorno? Bueno, voy a tratar de dar una respuesta común a las dos cosas, ¿vale? Vale, Porque creo que las dos preguntas son muy buenas y las dos se lo merecen. sí. No es una cuestión de proporción, porque si estamos abiertos de mente, abiertos de corazón y abiertos a la acción, con voluntad de estar abiertos a la acción, es el mundo el que nos va a determinar. O sea, yo puedo fijar entre 5 y 10 horas mis horas de estudio a la semana, pero algunas veces hago 2 y otras veces porque no hay mucho trabajo, porque me lo exige y hago muchas horas entre las dos cosas, hago 20, no lo sé. Entonces, no es una cuestión de proporción. Lo que sí es cierto es que acción y reflexión tienen que estar todos los días como ingrediente. Y todos los días tenemos que irnos a la cama pensando qué cosas hemos hecho que contribuyen a nuestro propósito. Así que yo empezaría por tener claro cuál es el propósito. Claro. Y respecto de la pregunta de Begoña, no hay plenitud sin propósito, porque la plenitud frente a la felicidad, que la felicidad son estados, estoy feliz, decimos, ¿no? La plenitud es soy pleno o soy plena. ¿eh? Entonces, es una manera de ser y esa manera de ser está en el horizonte. Eres más plena cuando notas cada día que te estás acercando más a tu horizonte, porque ese horizonte no está allí lejos, ese horizonte está dentro de ti. Entonces, cuando estás uniendo reflexión, sentimiento y acción, es decir, la mente abierta, el coraje para hacerlo y el hecho de hacerlo y la reflexión que te retroalimenta sobre todo esto, en este momento es cuando estás empezando a obtener plenitud. Pero eso comienza por el propósito, continúa por ponerse objetivos y esos objetivos te van a marcar el ritmo, porque si no caerás en algo acomodado. Nosotros utilizamos constantemente, para lo más pequeño y también para lo más grande, usamos OKR, objetivos y resultados clave. Con lo cual estás ligando el propósito a la acción en un tiempo pertinente, el trimestre, el seguimiento mensual, el seguimiento semanal o diario, los sprints o el periodo que sea, ¿no? Entonces, eso es importante, muy importante. Y emprender el camino hacia TIL. El camino de TIL ya implica un camino de plenitud. Plenitud en la organización y plenitud de las personas. Y bueno, sabemos, y si la Begoña es la Begoña que creo que es, sabe mucho de esto y sabe que las organizaciones sanas son condición sine qua non para personas plenas. No es suficiente, pero es condición sine qua non. Bueno, pues espero que se hayan sentido inspirados con tus respuestas, ¿no? Y también aportabas cosas muy importantes, ¿no? Esto de reflexión y acción es muy importante, ¿no? Porque si nos quedamos en la reflexión, esto que se dice, ¿no? Parálisis para análisis. Pero si entramos en la acción, es como que entramos en la acción reactiva desde lo que se nos marca desde fuera, ¿no? No hay esta conexión para liderar desde el futuro emergente, que es lo que nos comentabas. Y también me ha gustado mucho esto que comentabas de la felicidad, ¿no? Porque al final andamos todos buscando sentirnos felices, ¿no? Y para mí la felicidad está en el progreso, en cómo vamos avanzando, ¿no? Y en esta conexión con el propósito que hablabas, ¿no? Y bueno, hemos llegado a las 11:30, Paco. Muchas gracias por tu contribución en esta maratón. A ti por hacerlo posible, Nuria. Ha sido un placer y sé que ha sido un éxito de convocatoria, lo cual me congratula mucho. Y bueno, seguimos. Bueno, ha sido una demostración que cuando nos juntamos, cómo colectivamente llegamos más lejos, ¿verdad? Sí, bueno, pues, además, desde mi punto de vista he intentado sintonizar con lo que pueden decir también otros ponentes, pero sin pisarnos las cosas, ¿no? O sea, sí. si alguien va a hablar de gobernanza y de sociocracia, pues los ingredientes están en
en algo de lo que he dicho y se hablará de muchas cosas bonitas hoy y muy importantes. Gracias, Nuria. Mira, te voy a decir, por si puedes responder, porque ya no tenemos tiempo, Natalia, no sé si vas a poder estar ahora en el chat, porque hay una pregunta de Natalia que nos pregunta una imagen, metáfora o palabra, antídoto para Vika. Entonces, si pudieras responderle por el chat, fantástico. Ya he dicho al inicio que no podríamos responder todas las preguntas, es complejo, pero... Sí, me conecto ahora a YouTube y respondo a esto. Vale, Muy buena pregunta. Sí, muy Mucha buena gente le hemos pregunta. dado muchas vueltas a eso Sí. durante mucho tiempo. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Adiós, Hasta luego. Paco. Adiós.